El domingo 1 de junio escuchamos la noticia del fallecimiento del pastor Franklin Santana, de que estaba predicando en una comunidad llamada Verón Punta Cana, y luego de predicar se dirigía hacia su casa, la otra banda de Higüey. Se sintió mal, se orilló en su vehículo que andaba y ahí al parecer le dio un infarto. Esta fue una noticia que sobrecogió al pueblo de Dios, que admiraba, respetaba al pastor Franklin Santana, cuyo pastor por muchos años se mantuvo predicando un evangelio. Sabemos que los dominicanos a veces tenemos la costumbre de que cuando una persona se muere, ese fue el mejor. Puede ser el más malo, el más delincuente, y se murió el mejor. Pero en el caso del pastor Franklin Santana no es así. Del pastor Franklin Santana damos fe y testimonio de que fue un hombre de Dios, que en el espacio y en el tiempo se mantuvo, como lo destacaba el evangelista y pastor Ezequías Mingetti en el velatorio del cual participamos ahorita. Hace un rato estuvimos en el velatorio del pastor Franklin. Allí hubo una gran cantidad de pastores, de evangelistas, de hombres y mujeres de Dios que fueron a darle el último adiós al cuerpo físico del pastor Franklin Santana. Y allí se resaltaba su legado, y algo que llamó mi atención acerca del legado de este gran hombre de Dios es que por más de 20 años se mantuvo predicando un evangelio santo. El pastor Franklin fue un hombre que nunca tuvo escándalo, fue un hombre que nunca tuvo ninguna situación que retumbara así como suelen tener hoy en día los pastores, lamentablemente, o algunos pastores, no todos, porque hay hombres de Dios que se mantienen. Pero yo creo que el pastor Franklin Santana nos deja un legado de honestidad, nos deja un legado de hacer las cosas correctas delante de Dios. El pastor Franklin nos deja un legado de predicar el evangelio, de la santidad, pero con el amor, para que la gente cambie. Porque hay personas que predican un evangelio de santidad para golpear, para avergonzar, para traer división. Predican un evangelio de santidad para tener fama, para tener reconocimiento, de que ellos son los que mochan, de que ellos son los que sí defienden, de que ellos son los que sí son santos. Y respetamos a los hermanos que están en esa línea, pero queremos resaltar el legado del pastor Franklin Santana, de que fue un hombre que se mantuvo en ese evangelio puro, en ese evangelio santo. Y hay gente que se cuestionará y dirá, pero si el pastor estaba predicando, ¿por qué murió? Y es algo que nos apena a nosotros, lamentablemente, porque mi opinión particular es que el pastor tenía mucho de parte de Dios para dar todavía. Mi opinión particular es que perdemos un general de Dios, pero la Escritura dice que grata es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y podemos decir de manera categórica que el pastor Franklin venció. Se despidió de este mundo de pecado, se despidió de este mundo de maldad, de este mundo de engaño. Por muchos años hizo su trabajo, dejó un legado, un hombre de Dios intachable. Por más de 10 años seguimos su ministerio, por más de 10 años disfrutamos del mensaje que Dios le daba. Un hombre que predicaba y las multitudes venían al arrepentimiento. Una persona con la cual en su mensaje uno se reía, pero lloraba, pero sentía la presencia de Dios, pero era amonestado. Y el pastor Franklin sé que es una persona que ha vencido y descansa hoy en los brazos del Señor. Era presidente de un movimiento de iglesia, un concilio, como le llamarían algunos,
pero aún así no se detenía en la predicación del mensaje de la palabra de Dios, y por muchos años llevó el mensaje de la palabra de Dios por muchos lugares, muchas provincias, muchos municipios. Era una persona que no tenía requisitos, donde se le invitaba, ahí él estaba. Y yo sé que hay mucha gente que le duele la partida del pastor, y sé que hay muchos corazones que han sido reconfortados a la vez por el Señor, pero el pastor venció. Tratemos nosotros de vencer, tratemos nosotros de seguir su legado, de mantenernos firmes en el Señor, de predicar apasionadamente la palabra de Dios como la predicaba el pastor Franklin, de ser bondadoso, porque era una persona ciertamente muy bondadosa, una persona muy consagrada, entregada totalmente al Señor. Obviamente tenía defectos, pero tenía debilidades, podemos decir, pero fue una persona que se entregó por completo. Oramos por los familiares, oramos por los familiares del pastor Franklin, por los miembros de la congregación. Yo sé que a muchos le apenó la noticia del fallecimiento del pastor Franklin Santana, un hombre de Dios oriundo de la comunidad de la otra banda de Higüey, cerca de donde nosotros residimos. Una persona que por muchos años predicó el Evangelio de Cristo por muchos lugares diferentes, para que la congregación siga firme. La Escritura dice que grata es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El pastor Franklin Santana fue un hombre de Dios que por muchos años se mantuvo predicando el Evangelio. Lo conocí predicando, y ha sido uno de los pocos hombres de Dios que ha mantenido una trayectoria intachable. Es algo que en este tiempo es súper difícil, que hayan hombres de Dios que puedan mantenerse en el espacio y en el tiempo sin escándalos, con un mismo mensaje, una misma línea. Y el pastor Franklin fue uno de ellos, un pastor ejemplar en todo el sentido de la palabra.